Tengan un feliz día. Nosotros somos el grupo CASEM y este día nos ha tocado exponerles el desarrollo de un ejercicio realizado con un menú donde se realizan varias acciones. Somos los integrantes del grupo Reyes Baires Cristian Antonio, Rosales Gámez Denis Manrique y mi persona Aragón González Hugo Alejandro. Para poder hacer el login, vamos a crear las variables user y password, la variable msj user error, msj password, msj inicio, c usuario y c password, todas de tipo byte que nos mostrarán los mensajes ya sea de usuario correcto, de digite el usuario y digite la contraseña, los que traen los datos quemados. Para esto, para el login, vamos a crear un while, movemos a x0, acá lo creamos, lo nombramos login, movemos a x offset c usuario, mostramos el mensaje, que sería el de digite el usuario. Luego movemos a edx, lo que trae el arreglo usuario, que lo hemos creado acá, usuario, y el arreglo contraseña, que trae la longitud ya sea del usuario o del password. También ya acá llamamos al método call_string, movemos a la variable int a x, luego movemos a s y a edi, lo que sería el usuario, y la variable user, en este caso a edi, y después de esto llamamos al método comparar, donde lo tenemos creado acá, el procedimiento comparar. Movemos a CL0 y acá creamos un while. Movemos a L, lo que sería el índice ESI, que trae lo del arreglo, ya sea en el caso de la contraseña o del password, que trae la longitud. Y bueno, ESI trae lo que sería usuario y contraseña, que traen la longitud, ya sea del user o del password. Y acá EDI movemos a BL, movemos lo que trae el índice EDI, en cuyo caso ya sea el user o el password, validamos con el if acá, comparamos, y si esta dirección es correcta, entonces nos retorna el menú. Y si esta opción no es correcta, entonces incrementamos a S y a EDI. Acá tenemos la otra validación, que sería al igual a 0 y BL igual a 0, retornamos al menú. Cerramos la estructura while, cerramos la validación y cerramos lo que sería el procedimiento. Después de haber llamado al procedimiento, en el caso de que el usuario ya haya ingresado lo que sería su usuario, acá validamos y si este es correcto, entonces ya entra lo que sería esta validación, donde si el usuario es correcto, tanto el que ingresó el usuario con el que está, como ya se hizo la comparación, entonces ya vamos a pedir lo que sería la contraseña y mostramos el mensaje digite contraseña. Acá lo movemos a X, lo que sería el arreglo contraseña. El tamaño del arreglo también lo movemos a SX. Luego movemos a S y a EDI lo que sería el arreglo y la contraseña que está en la variable password. Llamamos nuevamente al procedimiento comparar que ya expliqué anteriormente. Y si estas dos validaciones son correctas, entonces movemos a X lo que sería el inicio y mostramos el menú de bienvenida. Y si tanto el usuario y la contraseña son correctas, llamamos al procedimiento fn bajo menú. Y si en el caso de que el usuario sea incorrecto, entonces vamos a mostrar el mensaje del usuario incorrecto. Y si la contraseña es incorrecta, también vamos a mostrar, pasamos a edx, mensaje contraseña incorrecta, y cierra el programa. Después de esto estaría lo del menú que tenemos acá, el procedimiento menú. Acá lo creamos, mostramos las variables menú, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, opción 5, fin menú y mensaje, que son las que vamos a utilizar, donde prácticamente mostramos el menú y solicitamos al usuario que digite la opción. Lo mostramos la variable menú, el mensaje menú, el mensaje de suma arreglo, el mensaje de primos entre 25, mayores al promedio, el mensaje de guardar el último carácter al primero, mostramos el mensaje salir, y acá mostramos el mensaje introduzca el número de la operación, acá mostramos el mensaje digite la opción, lo leemos desde el teclado, lo leemos para que se muestre lo que se escribió desde el teclado, y acá hacemos la validación con el if, ya sea si el usuario ingresa la opción 1, la opción 2, la opción 3, la opción 4, la opción 5, y si el usuario no ingresó ninguna de las correctas, ya sea que EAX traiga un valor mayor a 5 o menor a 1, entonces vamos a mostrar el mensaje de opción no válida y se va a cerrar el programa.
Y acá cerramos el if con el punto en if. Acá hacemos un salto de línea, return para el procedimiento. Y acá cerramos el procedimiento fn-menú. Continuando con la explicación, les voy a mostrar lo que son las primeras dos opciones. La primera dice que es la suma de arreglos. Aquí termina el procedimiento del menú y entonces comienza el procedimiento de la suma de los arreglos. Tenemos el punto data donde ya tenemos los 3 arreglos que nos da el ejercicio. Uno de tipo dword, uno word y uno byte. Cada uno ya con sus elementos. Luego tenemos un mensaje que nos va a servir para mostrar el resultado de cada suma del arreglo. Luego tenemos el punto code y es donde hacemos la suma del primer arreglo. A S y SX le pasamos la longitud del arreglo. Luego EAX y EBX los inicializamos en 0. Luego hacemos un loop para almacenar en EAX lo que contiene S y a S le pasamos el tipo del arreglo. Luego cerramos el loop. Luego EAX lo inicializamos en 0 y pasamos la longitud del arreglo a SX. Luego hacemos un loop que sería para hacer ya la suma y dentro de ese loop hacemos un pop EBX y hacemos la suma de EAX, EBX. Cerramos el loop y ya luego mostramos lo que sería el mensaje que tenemos aquí arriba con el resultado de la suma del arreglo es. Luego tenemos la suma de lo que es el segundo arreglo. De igual manera, solamente que como es de tipo Word, va a ser en AX. Aquí recorremos el arreglo. AX y BX lo inicializamos en 0. Luego hacemos un loop y a AX le pasamos S. Hacemos un push a X. Y luego a S le pasamos lo que es el tipo del arreglo. Cerramos el loop. Luego a X lo inicializamos otra vez en 0 y a SX le pasamos la longitud del arreglo. Luego hacemos el loop para hacer la suma, hacemos el pop BX y hacemos la suma, add a X, BX. Y luego que se realizó la suma, vamos a mostrar el mensaje e imprimimos la suma. Luego tenemos el tercer arreglo, que el procedimiento es lo mismo, solamente que como es de tipo byte, se va a almacenar en AL. Recorremos el arreglo, EAX lo inicializamos en 0, luego hacemos un loop, con move AL le pasamos S, hacemos el push a X, luego hacemos el add S con el tipo del arreglo, cerramos el loop, luego EAX lo inicializamos en 0 y a SX le pasamos la longitud del arreglo y nuevamente hacemos el loop de la suma, pop BX y luego a X le sumamos BX. Luego que se haya completado la suma, mostramos nuevamente el mensaje e imprimimos lo que es la suma. Y luego le pasamos el red, ya que aquí termina el procedimiento. Y aquí tenemos la instrucción donde termina el procedimiento. Luego continúa la segunda opción, que sería los primos entre 25 y 150. Aquí inicia el procedimiento de los primos. Tenemos el punto data, donde primero tenemos el mensaje que dice los números primos son. Luego tenemos un can de tipo dword inicializado con 150, ya que el ejercicio nos pide los números hasta 150. Luego tenemos una variable residuo y una valor int, las dos de tipo dword. Luego tenemos el punto code, donde está la lógica del ejercicio. Primero vamos a mostrar el mensaje, este mensaje que tenemos que dice los números primos son. Mostramos el mensaje y luego inicializamos SX con 150. EAX, EDX y EBX los inicializamos en 0. A S le movemos lo que trae can, que sería 150. Luego hacemos un loop, dentro del loop una condición que dice si SX mayor o igual a 25, ya que así nos pide el ejercicio. Luego a EAX le pasamos lo que trae SX y a valor in le movemos lo que ahora trae EAX. Ahora para poder realizar la división, a EBX le pasamos lo que es 2 y ya hacemos la división de EBX. Luego a la variable residuo le pasamos lo que nos queda en EDX y luego EAX le pasamos menos 100 para poder multiplicar y dividirlo. Multiplicarlo por el residuo y luego dividirlo por EBX, que sabemos que es 2, ya que los números primos son aquellos que se pueden dividir entre el mismo y entre 1. Luego tenemos otra condición, dice que si el residuo es igual a 1, a EAX vamos a mover el valor IN, o sea, los números que sí cumplan con la condición, y los vamos a imprimir, y terminamos el loop.
y hacemos el red, ya que aquí termina el procedimiento. Y tenemos la instrucción donde termina el procedimiento. Siguiendo con la guía, podemos observar que pide también lo que es mayores al promedio y grabar o guardar el último carácter al primero, hacer un programa que guarde en otro arreglo una frase al revés, ¿verdad? Entonces acá estaría lo que es lo del promedio, que pues primero pues tenemos estas variables que sería ya el arreglo con los datos quemados, el dividir donde se está almacenando los 14 números para poder dividir el total de la suma del promedio y y la variable promedio en la que se va a almacenar el promedio para poder sacar los números mayores al promedio. El mensaje del resultado del promedio es y los números mayores al promedio es. Tenemos acá, recorremos el arreglo, lo movemos a ESI, luego movemos a SX la longitud del arreglo, inicializamos EAX y EBX en 0, iniciamos un ciclo, lo llamamos arreglo, movemos a EAX, ESI, que sería lo que es el arreglo, el push EAX para incrementar ir guardando, al sumarlos en ESI el tipo del arreglo y luego cerramos el loop. Iniciamos EAX en 0, movemos a SX la longitud del arreglo y hacemos nuevamente un loop donde empezamos a sacar con el pop EBX y le sumamos a EAX todo el EBX, cerramos el loop y el CDQ que extiende el signo de registro de la suma a E de X, ¿verdad? Lo guarda siempre en EAX, lo dividimos, aquí está la variable dividir para dividir toda la suma del promedio, movemos el mensaje a E de X, lo leemos e imprimimos y leemos acá la variable, ¿verdad? Luego movemos al promedio la EAX, que sería el total que ya trae de promedio. Luego movemos a ESI el arreglo, a SX la longitud del arreglo, a E de X el mensaje nuevamente, lo leemos y hacemos el loop de la condición. Entonces acá pues movemos a EAX el arreglo, ¿verdad? Y le decimos la condición, si EAX que tiene ahorita almacenado el arreglo es mayor que lo que tiene el promedio, pues lo va a imprimir, ¿verdad? Y lo va a mostrar y acá está el cierre de loop, la repetición para que cada vez que haya un número vuelva a cero y se vuelva a repetir el procedimiento, cerramos el procedimiento y tenemos ya lo que es promedio. Luego tenemos lo de la cadena, tenemos la variable cadena en byte, lenguaje de máquina, el tamaño de la cadena que sería la variable donde se va a almacenar y el size cat -1, ¿verdad? Luego ingresamos los datos a la pila, sería en SX, tamaño de la cadena, movemos a ESI 0 y hacemos el loop. El loop en move ZX a X, cat ESI, el push a X, sumamos a ESI el tipo de la cadena y luego cerramos el loop. Luego movemos a SX lo que es el tamaño e inicializamos ESI en 0, luego repetir el loop, abrimos otro loop, el pop para sacarlo, movemos a la cadena el ESI de lo que trae el AL, sumamos a ESI el tipo de la cadena y cerramos el loop y luego mostramos el mensaje. Acá pues ya podemos ver que al ejecutarlo, si nosotros abrimos, pues vemos ya la comprobación del programa. Si nosotros digitamos una incorrecta, pues siempre nos va a seguir solicitando que digitemos uno correcto, ¿verdad? Al ingresar uno que es correcto, pues ya podemos ingresar, la contraseña es igual, ponemos y nos deja ingresar, ¿verdad? Luego, pues como observaron en la explicación de mis compañeros anteriores, en el arreglo 1 nos solicita lo que es, opción 1, perdón, nos solicita que es la suma de los arreglos. Aquí está el de tipo de word, el del word, el del byte y la suma de cada una de ellos. En la opción 2, pues nos pide los números primos entre 25 y 150. Acá está, los primos entre 25 y 150, los números primos son, y están todos los números que son primos entre esa cantidad de números, ¿verdad? Luego en la opción 3, pues tenemos lo que es el promedio. El resultado del promedio es 10 y los números mayores al promedio son 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 20, ¿verdad? Y luego tenemos lo que es la opción 4, que sería lo de imprimir la cadena al revés. La tenemos acá. Como pudieron observar, nosotros teníamos allá en la variable lenguaje de máquina, aquí se lee al revés. Y pues acá, si seguimos con la opción 5, pues como decíamos, solamente le da salir y ya ese sería todo el funcionamiento
de lo que es el programa. Pero haya sido de su agrado habernos dado a entender y pues les haya gustado.